Me llamo Shelby y tengo 27 años. Todavía recuerdo el tono exacto de la voz de mi padre esa noche. La manera en que se abrió paso entre las risas y el tintinear de los vasos, como una cuchilla disfrazada de broma. La casa estaba llena, cálida con luz amarilla y abarrotada de familiares, vecinos y amigos de la familia que me habían visto crecer. Personas que antes me pellizcaban las mejillas y me decían que era una niña tan inteligente. Era mi cumpleaños, un día que se suponía que iba a ser de celebración, de sentirse vista, de pertenecer. En cambio, se convirtió en la noche que reescribió toda la historia de mi vida. Estábamos reunidos alrededor de la mesa del comedor, las velas parpadeando sobre un pastel al que apenas tenía apetito de mirar. Mis primos estaban grabando videos. Mi tía sonreía demasiado. Y mi madre estaba ocupada fingiendo que todo era perfecto, como siempre lo hacía. Entonces pasó. Mi papá dejó su vaso, se volteó hacia mí lentamente, y la habitación, como si algo lo presintiera, se quedó en silencio. Me miró directo a los ojos con una frialdad que nunca había visto tan abiertamente y dijo: palabra por palabra, desearía que nunca hubieras nacido. Por un segundo, nadie reaccionó. La frase quedó flotando en el aire. Irreal, como una línea de una obra cruel. Un par de risitas nerviosas siguieron, el tipo de risas que la gente usa para disimular la incomodidad, asumiendo que tenía que ser humor. ¿Qué padre diría eso a su hija en su cumpleaños? Pero yo sabía. Lo vi en su cara. No había broma allí, ni exageración, ni un desliz por estar ebrio. Solo resentimiento. Años de resentimiento finalmente expresados sin restricciones. Algo dentro de mí se rompió en ese momento. No de manera ruidosa, ni dramática, sino con un crujido silencioso e irreversible. Mi pecho se apretó. Mis oídos zumbaban. Y aún así, me quedé allí congelada, sonriendo débilmente como un personaje obediente en una escena que no había aceptado interpretar. Nadie me defendió. Nadie le dijo que se detuviera. Mi madre miró a otro lado. Mis familiares miraban sus platos. Y entendí algo devastador. Esto no era un estallido repentino. Esto era como siempre se había sentido. Todos los pequeños comentarios, las comparaciones, la decepción disfrazada de consejos. El recordatorio constante de que nunca era suficiente, todo se alineaba en una verdad brutal. Esa noche no discutí ni lloré. No le di a nadie la satisfacción de un colapso. Fui a mi cuarto, cerré la puerta suavemente y me senté en la oscuridad, repasando sus palabras una y otra vez, cada repetición quemando más profundo que la anterior. El sueño nunca llegó. Por la mañana, el dolor se había transformado en algo más frío, más claro, casi quirúrgico. A la mañana siguiente, no discutí ni lloré. Empaqué mis cosas, retiré mis ahorros, encontré un lugar nuevo, desaparecí sin mirar atrás. No hubo despedida dramática, ni confrontación, ni nota, solo el sonido silencioso de una maleta rodando por el piso de la casa que nunca había sentido como un verdadero hogar. Al salir, la luz temprana del sol se sintió extraña, como si estuviera caminando hacia una vida que había estado esperándome todo el tiempo. No sabía exactamente qué vendría después, pero por primera vez sabía lo que no sucedería. No pasaría otro año rogando por la aprobación de un hombre que lamentaba mi existencia. Las palabras, desearía que nunca hubieras nacido, resonaban en mi mente. Pero en lugar de romperme, comenzaron a convertirse en determinación. Si mi propio padre podía borrarme tan fácilmente con una frase, entonces yo podía reconstruirme igual de decisivamente con una decisión. Lo que él no se daba cuenta, lo que ninguno de ellos se daba cuenta, era que sus palabras no me habían destruido. Habían puesto algo en marcha, y él no tenía idea de lo que vendría después. Las primeras semanas después de irme fueron aterradoras. La libertad a menudo se romantiza, pero nadie habla del miedo que viene a liberarte de todo lo familiar. Me mudé a un pequeño departamento con pintura descascarada, una cerradura obstinada y ventanas que vibraban cuando pasaban los autobuses. No era glamoroso, pero era mío. Sin miradas de juicio, sin tensión sofocante, sin un padre cuya decepción llenara cada rincón de la habitación. Por primera vez, podía respirar sin sentir que le debía una disculpa a alguien por existir. Me lancé al trabajo, tomando turnos extra, diciendo sí a cada oportunidad, decidida a construir algo de lo que nadie pudiera apropiarse ni destruir con una frase. Los días se confundían con las noches y, poco a poco,
El dolor que antes parecía insoportable se transformó en combustible. Cada recuerdo de ese cumpleaños, cada repetición de su voz diciendo, desearía que nunca hubieras nacido, se convirtió en un reto silencioso que llevaba conmigo. No se trataba de probarle a él, sino de probarme a mí misma que mi vida tenía valor, independiente de su aprobación. Pasaron meses, luego un año, luego otro. Cambié de trabajo, ascendí de puesto, aprendí habilidades que nunca imaginé poseer. La confianza, antes frágil, comenzó a asentarse en algo sólido. Construí rutinas, amistades, una versión de mí misma intacta por las expectativas de mi familia. Y aún así, a pesar de todo, una pequeña parte de mí creía que mi desaparición eventualmente provocaría reflexión, quizá incluso arrepentimiento. Pensé que mi ausencia podría obligar a mi padre a enfrentar el peso de sus palabras. Me equivoqué. La llamada llegó una tarde cualquiera, de esas que no dan aviso antes de cambiarlo todo. Mi teléfono vibró con un número que no había visto desde la mañana en que me fui. Miré la pantalla, mi pulso acelerado. Por un momento, pensé en ignorarla, pero la curiosidad, o quizá el destino, tomó la decisión por mí. La voz de mi madre temblaba, despojada de su habitual compostura. Mi padre, el mismo hombre que alguna vez declaró que deseaba que nunca hubiera nacido, estaba en problemas, graves problemas, arruinado financieramente tras una serie de decisiones imprudentes, traicionado por personas en las que confiaba, hundido en consecuencias que nunca anticipó. El patriarca confiado e intocable había caído, y de repente la hija que había despreciado volvió a ser relevante. Había algo casi surrealista en la ironía. El hombre que me había tratado como un error de por vida ahora necesitaba a la misma persona que había intentado borrar emocionalmente. Pero el verdadero impacto no fue su caída. Fue lo que vino después. No se disculpó. No reconoció el pasado. El mensaje, cuidadosamente envuelto en urgencia, llevaba una expectativa implícita, que yo volviera a asumir el papel de la hija perfecta. Que los lazos de sangre anularan la memoria. Que años de dolor pudieran ser convenientemente olvidados. En ese momento, no sentí triunfo ni satisfacción, solo una extraña claridad dolorosa. La venganza siempre había parecido la conclusión natural de historias como la mía. Pero la realidad es más complicada. Había pasado años reconstruyéndome, forjando una identidad más allá de su sombra. Volver, aunque fuera emocionalmente, habría sido deshacer todo lo que me había esforzado por llegar a ser. Y aún así, a pesar del dolor, no era cruel. Escuché. Hice preguntas. Comprendí la situación. Pero también comprendí algo mucho más importante. Ayudar a alguien no requiere entregar tu dignidad. Puse límites firmes e inquebrantables que la vieja Shelby nunca se habría atrevido a establecer. No habría reescritura de la historia, ni pretender que sus palabras no habían fracturado algo fundamental. Si quería mi ayuda, existiría dentro de la realidad de lo que había hecho, no en la fantasía de un pasado convenientemente borrado. Por primera vez en mi vida, el balance de poder había cambiado. No porque buscara venganza, sino porque finalmente había reconocido mi valor. El giro más grande en mi historia no fue su colapso, sino mi indiferencia hacia su validación. La frase que una vez me rompió, desearía que nunca hubieras nacido, había perdido su poder por completo. Ya no era la niña que absorbía silenciosamente la humillación en la mesa de su cumpleaños. Era una mujer que había construido su vida a partir de las ruinas de esa noche. Y ahí, parada con el teléfono en la mano, escuchando las consecuencias de un hombre que nunca imaginó que podría alejarme, me di cuenta de la verdad que él nunca vio venir. Mi desaparición no fue un acto de debilidad ni de drama. Fue el comienzo de una vida que él no podía controlar ni comprender. No tenía idea de lo que vendría después cuando pronunció esas palabras. Y ahora, finalmente, entendió, demasiado tarde, que la hija que había deseado borrar se había convertido en alguien a quien jamás podría disminuir de nuevo. Si mi historia resonó contigo, si crees en levantarte después de ser subestimado, recuerda suscribirte al canal para más historias poderosas que nos recuerdan a todos la fuerza que olvidamos que tenemos.